En este video tutorial estudiaremos el movimiento de un cuerpo rígido en 3 dimensiones y en especial la energía cinética de un cuerpo rígido en 3 dimensiones. Analicemos un cuerpo rígido de masa m en movimiento tridimensional. Recordemos que si la velocidad absoluta v sub i de cada partícula p sub i del cuerpo se expresa como la suma de la velocidad v del centro de masa del cuerpo y la velocidad v' sub i de la partícula relativa al sistema de referencia centroidal con origen en G y de orientación fija, la energía cinética del sistema de partículas que forman al cuerpo rígido puede escribirse como la sumatoria de dos sumandos. Uno, un medio de masa por la velocidad del centro de gravedad al cuadrado, más un medio de la sumatoria de 1 hasta n del producto de delta m sub i por v' sub i al cuadrado, donde el último término representa la energía cinética T' del cuerpo relativo al sistema de referencia centroidal. Puesto que v' sub i al cuadrado es el módulo de v' sub i, es el módulo del producto vectorial de la velocidad de rotación w por el vector de posición r' sub i al cuadrado por delta m sub i. Esto se puede expresar de que el cuadrado de la expresión anterior en términos de componentes rectangulares del producto vectorial, y al sustituir las sumas por integrales se obtiene que T' al final está dado por estas expresiones: un medio de omega sub x y menos omega sub y x al cuadrado más omega sub y z menos omega sub z y al cuadrado más omega sub z x menos omega sub x z al cuadrado por diferencial de masa, que puede escribirse también de la siguiente forma: un medio de omega sub x al cuadrado por una función de y cuadrado menos z cuadrado diferencial m más omega cuadrado sub x por una función de z cuadrado menos x cuadrado diferencial m más omega sub x al cuadrado por una función x cuadrado menos y cuadrado de diferencial m dos veces omega sub x omega sub y f sub y z diferencial m y lo que sigue. Por tanto, al recordar las relaciones anteriormente citadas de los momentos de inercia centroidales y de los productos de inercia, se puede expresar T' como un medio de la inercia con respecto al centro de la componente x por omega sub x al cuadrado más la componente y del momento de la inercia con respecto al centro de gravedad por omega sub y al cuadrado más la componente z de la inercia con respecto al centro de gravedad por omega sub z al cuadrado menos estos dos productos que representan los productos con respecto a x, y z y zx de las respectivas componentes de la velocidad angular. Si se sustituye esto en la expresión anterior de T igual a la energía cinética del centro de gravedad más T', se puede escribir al final entonces esta larga expresión, ¿verdad? En donde T' puedo tener en función a la masa total por la velocidad del centro de gravedad más toda esta segunda parte que incluye estos cambios que hemos hecho. Si los ejes de coordenadas se eligen de manera que coincidan en el instante considerado con los ejes principales del cuerpo, la relación anterior se reduce a una mucho más simple, donde tengo la energía cinética del centro de gravedad más un medio de la suma del producto de las componentes correspondientes de la inercia con respecto al centro de gravedad por el cuadrado de las componentes en esa misma dirección de la velocidad angular, donde v barra es la velocidad del centro de masa, w es la velocidad angular del cuerpo y m es la masa del cuerpo, en donde i sub x, y sub y, y sub z son los momentos de inercia centroidales principales del cuerpo analizado. Los resultados obtenidos permiten aplicar al movimiento tridimensional de un cuerpo rígido tanto el principio del trabajo y la energía como el principio de la conservación de la energía. Entonces, es la misma fórmula que en los casos anteriores, en el caso de 3 dimensiones, solo que ahora hay que tener en cuenta que los momentos de inercia deben ser centroidales, de manera a poder utilizar la fórmula. Y las componentes son en función a las componentes centroidales que concentro en el centro de gravedad del cuerpo. En el caso particular de un cuerpo rígido que gira
en el espacio tridimensional alrededor de un punto fijo, o la energía cinética del cuerpo puede expresarse en términos de sus momentos y productos de inercia con respecto a los ejes con origen en ese punto. Si recordamos la definición de la energía cinética de un sistema de partículas, sustituyendo la expresión V sub i como el módulo de V sub i igual al producto de la velocidad angular por el vector de posición, se puede escribir entonces que la energía cinética es un medio de la sumatoria desde 0 hasta n de delta m sub i v' sub i al cuadrado, y sustituimos v' sub i por el producto vectorial de la velocidad angular por r sub i. Manipulaciones matemáticas similares a las que se usaron para obtener la ecuación de la energía cinética permiten escribir el valor de la energía cinética de un cuerpo rígido con un punto fijo ahora de la siguiente forma. Que en el caso de que los ejes principales x' y z' del cuerpo en el origen O se eligen como ejes coordenados, entonces se puede escribir mucho más, de forma mucho más sencilla, de que t es sencillamente un medio de la suma del producto de los momentos de inercia con respecto a los ejes principales por las componentes de la velocidad angular con relación a esos ejes principales. Una fórmula mucho más sencilla. Un ejemplo de aplicación. Una placa rectangular de masa m está suspendida de dos alambres en los puntos A y B de sus extremos superiores y se golpean D en este punto, situado en el vértice inferior izquierdo del cuerpo en una dirección perpendicular a la placa. Si denotamos por el producto de la fuerza por delta T el impulso aplicado en D, determinar inmediatamente después del impacto la velocidad del centro de masa G y la velocidad angular de la placa. Hacemos entonces el diagrama de cuerpo libre, las dos tensiones en donde están suspendidas la placa, ¿verdad? El impulso que está teniendo y el peso de la placa. ¿Sí? Y lo hacemos variar un tiempo delta t a cada uno de ellos. Y obtenemos el sistema equivalente, vamos a hacer a través de un sistema que esté en el centro de gravedad. Se analiza el diagrama de cuerpo libre del cuerpo y se supone que los alambres permanecen tensos. En consecuencia, las componentes V sub i, de V y de omega sub x, omega sub z son cero después del impacto. Ojo, esto es muy importante para poder solucionar el problema. Se considera entonces que los alambres que suspenden al cuerpo permanecen tensos. Entonces, las componentes V sub i de la velocidad del centro de gravedad y la componente z de la velocidad de rotación son cero después del impacto. Se tiene entonces que la velocidad del centro de gravedad es v sub x en dirección y, v sub z en dirección k, y w es omega sub x en dirección y, omega sub y en dirección j. Puesto que los ejes x y z son ejes principales de inercia, ya que pasan por los planos de simetría del cuerpo, h sub g va a estar dado por esta fórmula, y del centro de gravedad sub x, omega sub x en dirección y más y sub i por omega sub i en dirección j. De manera que se va a cumplir que, sabiendo el momento de inercia de la placa con respecto a su centro es un medio de la masa por v cuadrado, donde v es el ancho omega sub x y a es el alto respectivo, obtenemos estos valores de h sub g. Si aplicamos el principio del impulso y la cantidad de movimiento al problema y se analiza el movimiento del cuerpo desde el reposo, puesto que las cantidades de movimiento iniciales son cero, el sistema de los impulsos debe ser equivalente al sistema de las cantidades de movimiento final. Podemos calcular entonces para la velocidad del centro de masa, si se igualan las componentes de los impulsos y las cantidades de movimiento de lineales, vemos que en la dirección x0 es igual a m por v sub x, de donde v sub x es 0. En la componente z, menos f por delta t es m por v sub z, de donde v sub z es menos f delta t sobre m. Y la velocidad del centro de gravedad es v sub x en dirección y solamente tiene una componente entonces en dirección k, que está dada por menos delta t sobre m en dirección k. Para el cálculo de la velocidad angular, al igualar los momentos de los impulsos y las cantidades de movimiento alrededor de los ejes x y z, ¿verdad? Tomamos las componentes x igual a h sub x, la componente y igual a h sub y de ahí podemos obtener entonces h sub g. H sub g. Fíjense cómo todos los resultados están en función a delta t.
Si se comparan las ecuaciones, se concluye entonces omega sub x es 6f delta t sobre m sub b, omega sub y es menos 6f delta t sobre m sub a, y de ahí omega podemos obtener sus componentes i y j respectivamente. Se observa que w está dirigida a lo largo de la diagonal C, por eso tiene A en dirección I menos B en dirección J, ¿sí? Tiene esta dirección. Cabe destacar que al igualar las componentes y de los impulsos y de las cantidades de movimiento, así como sus momentos alrededor del eje Z, se obtienen dos ecuaciones adicionales que producen resultados en donde las tensiones son iguales a la mitad del peso.